Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues vamos a continuar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta mañana, alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos que nos des el discernimiento, Señor, y la gracia de poder practicar, entender, vivir y perseverar en tus sagradas Escrituras. Te lo pido todo esto por la intercesión de nuestra Madre Santísima y que nos des la gracia de vivir la Semana Santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar con Josué capítulo 15. El territorio que le tocó a suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaban a la frontera de Edom y por el sur hasta el desierto Sin. Por ese lado, la frontera partía de la punta que está en el extremo del sur del Mar Muerto, corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Sin y al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá, de donde continuaba hasta Asmón, para salir del arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera, el Mar Muerto, hasta la desembocadura del Jordán. De ahí partía la frontera del norte, que subía por Bet-Oglá y pasaba al norte de Bet-Arabá, y de ahí a la peña de Boam, Ben Rubén. Después subía del valle a Cora de Bir y volvía hacia Gilgal, que está frente de la cuesta de Adumín. Al sur del arroyo, después la frontera pasaba por el manantial de Et-Semes y seguía hasta el de Et-Rogel. Entonces pasaba por el valle de Bet-Inom, al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Imón y al norte del valle de Refaim, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoa, y luego hasta las ciudades del monte de Efrón, pasando por Baalá, que también se llama Kiriat Jeriaim. De Baalá, la frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir, y pasaba por Quesalón, al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timná, y por las cuestas al norte de Ecrón, girar hacia Sicrón, pasar por el monte de Baalá, y salir de Jebneel para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaron a los de la tribu de Judá y que se repartieron entre los clanes de la tribu. Josué dio a Caleb, el hijo de Jefuné, una parte de los territorios de la tribu de Judá, conforme a lo ordenado por el Señor. Le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de ahí 3 descendientes de Anac, llamados Esaí, Ahimán y Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kenaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iba a salir hacia su casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierra de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur hacia la frontera de Edom fueron Kabsel, Edger, Sagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Kedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Pialot, Azor Adadá, Keriot, Esrón, que también se llama Azor, Amán, Semá, Moladá, Agar-Gadá, Esmón, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, con sus aldeas, Palá, Iim, Esem, El Tolad, Quesil, Ormá,
Ziklag, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silim y en Rimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sorá, Asná, Sanoá, Enganín, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseká, Saaraim, Aditaim, Kederá y Kederotaim, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Senán, Adasá, Milgag, Dilead, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamnam, Kitlis, Gedereón, Bet Dagón, Naamá y Maquedá, o sea, 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libná, Éter, Asán, Ifta, Isna, Desib, Keilah, Aksib y Maresá, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. La ciudad de Ecrón con sus pueblos y aldeas, y de Ecrón al mar todo el territorio cercano a Asdod, junto con sus aldeas. La ciudad de Asdod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gazá con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaba a los de Judá las siguientes ciudades: Samir Hatir, Soco, Dana, Kiriat Saná, llamada también Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Huilo, o sea, 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab, Tumá, Esán, Hanum, Bet Tapua, Afecá, Umta, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel, Sif Jutá, Jezreel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Guibea y Timná, o sea, 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Aljul, Bet-Sur, Guedor, Marat, Bet-Anot y El Tecón, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, y Rabá, con sus aldeas. El desierto les tocaron las ciudades de Bet Arabá, Midín, Secacá, Nibsán, ciudad de Sal y Edgadí, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Josué capítulo 16. El territorio que le tocó a suerte a los descendientes de José empezaba por el este, el río Jordán, a la altura de los manantiales de Jericó, y de ahí se extendía por el desierto a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de Arcatitas hasta Atarot. Luego se extendía hacia el oeste por el territorio de Jafletiratas hasta la frontera de Bet-Orón de Abajó y hasta Geser. De ahí salía al mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Los límites del territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendían al este, de Atarot Adar hasta Bet-Orón de Arribá. De ahí se extendía hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Micmetat, y de ahí la frontera se extendía hasta el este, hasta Taanal Silo, para luego pasar por Janoá y bajar a Atarot y Naará hasta tocar Jericó y salir del río Jordán. Desde Tapúa, la frontera se extendía hacia el oeste para el arroyo de Caná y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés que le tocaron a los de Efraín. Pero los de la tribu de Efraín no echaron de Geser a los cananeos que ahí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo. Y hasta la fecha los cananeos viven ahí. Josué capítulo 17. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, a Maquir, hombre de guerra,
que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galaad, le tocó el territorio de Galaad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que le tocarían, según el número de sus clanes. A los demás hijos de Manasés, Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semidá, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Selhoat, que era hijo de Efer y nieto de Galaad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Malá, Noá, Ogla, Milcá y Tirsa. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes de los pueblos y le dijeron: el Señor le mandó a Moisés que nos diera tierras, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué le dio tierras como a los descendientes de su padre, tal como el Señor lo había ordenado. De esta manera la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de territorios de Galaad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se les dieron tierras como a los varones. La región de Galaad fue para los otros descendientes en Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía de Aser a Micmetat, que está al frente de Siquem, y continuaba hacia el sur, hasta la fuente de Tapúa. Aunque la región de Tapúa era de la tribu de Manasés, la ciudad misma de Tapúa, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después la frontera bajaba hacia el sur, hasta el arroyo de Cana. De modo que estas ciudades de Efraín estaban entre las ciudades de Manasés, aun cuando la frontera norte del arroyo pertenecía a Manasés, junto con las salidas del mar. Efraín quedaba al sur del arroyo y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo, con los territorios de la tribu de Aser al norte y los de Isaacar al este. También les tocaron a Manasés las siguientes ciudades de los territorios de Isaacar y de Aser, cada uno con sus aldeas cercanas: Betseán, Ibleam, Dor, Etnor, Tanak y Megiddo, y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades, porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron ahí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de ahí. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado en suerte una sola porción del terreno, si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido? Josué les contestó: ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan a los bosques y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Y ellos dijeron: es verdad que en estos montes no nos alcanzan, pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los que viven en Betseán y en sus aldeas que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés: ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, sino que ese monte cubierto de bosques también será suyo, y ustedes aprovecharán sus bosques. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de ahí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vemos una vez más que el pueblo de Israel vuelve a dudar, o en este caso las tribus de Efraín y Manasés se dejan intimidar por los carros de hierro. A veces así nosotros nos dejamos intimidar porque aparentemente los demás son más fuertes, el mundo tiene la corriente más fuerte. O a veces nos llega un hermano no católico y porque se sabe 10, 12 versículos, con eso creemos que nos van a hacer trizas. Pero no debemos de tener miedo. Nosotros estamos en las manos de Dios. Por más fuerte que se vea el enemigo, la debilidad, la tentación, la duda o lo que sea que traigamos, confiemos en el Señor. Él es el que nos guía. Una vez estaba pidiéndole un consejo a un sacerdote sobre una cuestión de trabajo y él me decía: no te preocupes, Jaime. A Abraham, cuando le da a escoger a su sobrino Lot, que escogiera el terreno que él quisiera, que mirara hacia todo y lo que él quisiera escogiera, aunque a Abraham le tocaba la mejor parte por ser el mayor, él le dio a escoger al menor. ¿Por qué hizo eso?, me pregunta. Y pues sí, yo me pregunté por qué se lo hizo. Y me dice: porque él sabía que la bendición va con él. La bendición no estaba en el lugar o en lo que fuera a recibir, sino que lo que le tocara sabía que Dios lo iba a bendecir. Y a veces nos falta eso a nosotros, mis hermanos, creer y saber
que no son las situaciones las que nos bendicen, sino que por medio de la gracia de Dios, las situaciones nosotros las bendecimos con la bendición de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo y que en este día se gocen en el Señor y empezamos a vivir una Semana Santa donde reconozcamos las bendiciones de Dios, pero sobre todo nuestros pecados al ver el misterio de la cruz y de esa manera entregarle nuestro corazón. Dios me los bendiga y tengan una feliz Semana Santa.